Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Estamos hoy con Carlos Mario Álvarez. Dos temas fundamentales sobre la mesa. El primero, los tóxicos bancarios. Vamos a hablar de algo que afecta y muy directamente a la ciudadanía de este país. Y hablaremos después de ese equipo maravilloso de fútbol que tiene el Colegio de Abogados de Oviedo. Hablaremos de esas dos cosas a partir de este instante en La Venia. Carlos Mario, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Los tóxicos bancarios. Bueno, me da la sensación de que todo el mundo está al cabo de la calle, ¿no? Pero hay muchos productos. No es uno, no son las preferentes. No. Es que aparte de las preferentes hay otros productos que se pueden considerar tóxicos. La información es muy poca. A mí me da la sensación de que los bancos fundamentalmente no ofrecen información a los ciudadanos, no ofrecen información fidedigna a los clientes. Y de esos polvos, estos lodos. ¿Cuáles son los tóxicos bancarios más importantes y que más pueden afectar? Bueno, vamos a ver, en principio, buenas noches. El tema es bastante complejo, es un tema además muy extenso porque hay mucho tipo de producto de los que se ha llamado como tóxicos o híbridos, que son productos bancarios que en principio y de una manera, digamos, un poco genérica se ofrecieron o se ofertaron a todo tipo de clientes bancarios. Yo haría tres distinciones o tres, por ponerlos en grupos, haría una triple distinción, ¿no? Que sería, primero, yo creo que los primeros productos híbridos o estos productos tóxicos de inversión financiera que saltaron a la palestra, como bien dijiste tú antes, fueron los productos swaps, ¿no? Los productos swaps eran unos derivados financieros de intercambios de tipos de interés entre clientes y entidades financieras o incluso brokers financieros, ¿no? Un segundo bloque, digamos, por aparición, ¿no? Digamos a nivel público. Un segundo bloque que serían las preferentes, las participaciones preferentes, que también están muy unidas las obligaciones subordinadas y las obligaciones necesariamente convertibles, que es en lo que se trata o se está tratando de transformar por parte de los organismos, digamos, cuasi estatales, este tipo de productos, de las preferentes, y un último escalafón, que sería ya el último que saltó a la luz pública, que son las cláusulas suelo, ¿no? Los problemas que existen en los créditos hipotecarios, que tenemos por decir una cifra, el 95% de los españoles, y que tienen una cláusula que limita el tipo de interés, aunque sea un tipo de interés variable, referenciado normalmente al Euribor u a otro tipo referencial, las entidades bancarias establecen un límite mínimo por debajo del cual no puede pasar. O del cual no se pueden generar intereses menores a la hora de liquidar las cuotas hipotecarias. Esos serían los tres productos, digamos, fundamentales, digamos, por aparición en el tiempo, no porque hayan sido ni más o menos relevantes, ni de mayor o menor afectación al público en general, ¿no? Tienen distinto enfoque, porque evidentemente los swaps no son idénticos a las preferentes, ni las preferentes son idénticas a las cláusulas suelo. Son problemas distintos, sin perjuicio de que tienen un punto de apreciación común, un punto de ataque común, ¿no? Que es que, en teoría y de forma genérica, pues la gente contrató algo que no pensaba que estaba contratando, y existe un vicio en el consentimiento inicial en este tipo de contratación, que evidentemente no es una contratación genérica, sino que es una contratación específica y especializada, que tiene que estar dirigida o destinada a un público cualificado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y si quieres podemos entrar un poco Hay dos cosas fundamentales. La primera, el tema de la letra pequeña. Es decir, a mí es algo que en este país me produce un malestar terrible en cualquier tipo de contrato. Es decir, no se puede hacer nada para que esa letra pequeña no sea tan pequeña y no exista tanta letra pequeña. Bueno, vamos a ver.
La letra pequeña sí existe en todo el mundo, digamos, de la contratación, ¿no? Pero yo creo que el problema fundamental es un problema de cultura, ¿no? No digo de cultura genérica en el país. Te lo digo, Carlos, por una razón sencilla. Es decir, tú imagínate pues un paisano que tiene sus 4 duros, etcétera, etcétera, y los quiere meter en un producto de estas características, bancario. Vamos a ver, un tipo que a lo mejor pues no tiene la suficiente cultura, etcétera, etcétera. Vamos a ver, a mí no me parece normal que el tipo se tenga que leer 3 folios de letra pequeña. Sí, que no los entendería. Que no los entendería. Bueno, que no los entendería ni él ni yo. Y posiblemente yo tampoco. Quiero decir, vamos a ver, el problema aquí reside en lo siguiente. En la contratación bancaria hay un tema fundamental que es el tema de confianza. Es decir, el 95%, vamos a dar un porcentaje otra vez, de los ciudadanos vamos al banco y siempre hablamos con nuestro gestor de confianza, bien sea de mayor cualificación, bien sea de menor. El problema que hubo con este tipo de productos es que yo creo que hasta se salían del alcance del conocimiento del propio personal que los comercializaba. Es decir, de una forma, y hablando siempre de forma genérica, que ya sabes que es muy peligroso, sí. El mayor problema de los bancos, viene toda esta situación de crisis financiera mundial, es que llegó un momento que sorprendentemente no tenían dinero. Es decir, el banco, que es quien te proporciona normalmente el capital, llegó un momento que tiene tal inmovilizado, es decir, tanta propiedad ya inmobiliaria en su poder, que llega un momento que dice, no tenemos dinero. Entonces, las grandes mentes financieras, bueno, pues tratan de desarrollar, de comercializar una serie de productos que no están destinados, por hablar personalizando, ni para ti ni para mí, que no somos inversores financieros, los brokers financieros, gente especializada con una cultura financiera específica y amplia y extensa, sino que se trata de colocar esos productos, bueno, pues digamos al común de los mortales, pues a gente que tenía ahorros, por ejemplo la gente de avanzada edad, se le ofrecieron las preferentes, pues normalmente como un tipo de producto que daba una rentabilidad elevada, que es cierto, daba una rentabilidad muy elevada para cómo están los tipos de interés, y se le decía que era un producto sin ningún tipo de riesgo. Esa es, digamos, la versión que tenemos quienes estamos representando al cliente en particular, porque claro, esto todo tiene sus pros y sus contras. Tú sabes que hablas con el profesional de una entidad financiera y te dirá, no, aquí hubo mucha gente, o hay mucha gente que se está aprovechando de esta situación. Es decir, hay gente que sabía lo que contrataba y resulta que como ahora vienen mal dadas, pues entonces trata de echar abajo lo que contrató. Bueno, yo creo que de forma genérica hubo una mala praxis en general de las entidades financieras, es decir, se comercializó este tipo de productos de una forma genérica, generalizada, como tú dices, sin explicar la letra pequeña, y evidentemente eso es lo que está llevando al traste pues los intereses de muchas entidades financieras, con resoluciones que todos ya conocemos de un carácter global, en la que vienen a decir todas lo mismo, es decir, bien las sentencias de juzgados de primera instancia, bien las de audiencia provincial, bien incluso estas ahora recientes resoluciones del Tribunal Supremo, vienen a decir que no es que estos productos genéricamente sean abusivos, sean contrarios a la legalidad, sino que son una serie de productos que hay que explicar determinada, debida y de una forma completa, y que se tiene que destinar a un cliente al que sea adecuada la comercialización de ese producto en concreto. Claro, luego ya... Pero eso, lo que me estás diciendo más o menos, o entiendo yo por tus palabras, o al menos se deduce, es que, vamos a tener que ir al banco con un abogado. Bueno, hombre, para nosotros sería fundamental y económicamente lucrativo, pero bueno, no se trata de eso tampoco. Lo que se trata, o yo creo que ahora con todo este tipo de situación jurídica que se está dando, sí es cierto que... Claro, yo me fío más de mi abogado que del banco. Ya. Está clarísimo, ¿no? Es que el producto, vamos a ver, no es lo mismo ir a un banco a abrir una libreta de ahorro o incluso a abrir, pues no lo sé, un crédito personal, que
Cuando vas a un banco y ya el banco es quien te oferta, te dice, Carlos, yo te voy a ofertar un producto que es de una rentabilidad estupenda para este momento, y lo que me tienen que decir es, de todas formas, este no es un producto garantizado, vas a someterte a los vaivenes, por ejemplo, de la bolsa, o a los vaivenes de la posible subida o bajada de los intereses de referencia. Bueno, hay que explicarlo debidamente y, lógicamente, exigirte una lectura, no en el momento, sino que tú puedas llevarte una documentación y puedas examinarla debidamente y detenidamente, no solo tú en tu casa, sino incluso, bueno, pues con el asesoramiento del profesional que sea de tu confianza. Eso sí va a ser... Y otra historia, evidentemente, pues que el propio gobierno, es decir, que las propias leyes determinen si ese producto es vendible o no es vendible. Es decir, oye, pues vamos a ver, este producto usted no lo puede vender. Pues no lo puede vender porque es que no se puede entender. Hágalo usted a través de organizaciones financieras, de holdings, de lo que quiera usted, pero evidentemente no se lo puede vender a un particular. No, yo creo que no es un problema de legislación, porque la legislación en este sentido, en este tema, es amplísima. Y hay una normativa, lo que llaman, es una normativa europea, que es la normativa MiFID, que ya viene del año 2004. Lo que pasa es que aquí al derecho doméstico, al derecho español, se trasladó a finales del 2007. Bueno, esa normativa es de una protección máxima, intuitiva, es una legislación totalmente intuitiva para la protección del más débil, del consumidor. Tenemos la legislación general, la Ley General de Contratación, es decir, la normativa sí es extensa, es amplia y protege la normativa del consumidor. Sí, pero por ejemplo, en el tema de las preferentes ha habido muchísima gente que se ha quedado prácticamente en la calle y sin un duro por un producto tóxico bancario. El problema de las preferentes, claro, es que es un problema que a nivel global tiene una trascendencia económica importantísima. Las preferentes, lo que antes dije un poco de soslayo, que era el tema de que el problema de los bancos era que llegó un momento que no tenían liquidez, no tenían dinero, sorprendentemente. Pero parece ser que las entidades financieras tenían ese problema. Entonces se crearon una serie de productos, como por ejemplo las preferentes, que en realidad es un producto que no es adecuado a la gente que se colocó. ¿Por qué? Porque, bueno, es un producto que sí daba una alta rentabilidad, pero es que te situaba, digamos, tú pasabas a ser un acreedor de una entidad financiera o de quien sea, de quien emitiese esas obligaciones o participaciones preferentes, y resulta que tú eras, digamos, si la cosa iba mal, eras el último acreedor de esa entidad, que es lo que está pasando. ¿Qué pasa? Hay tal caos a nivel de este país que entonces se crea un organismo que es el FROM para intentar regular toda esta situación de una forma genérica, y se ofrece, por medio de las distintas entidades financieras, un cambio de ese producto a los consumidores en el que pierden poco o pierden menos de lo que iban a perder, y les dicen, esta es la mejor situación a la que os podéis acoger, que es una situación genérica que se está dando en este país, no solo con anterioridad, sino ahora. Entonces, claro, el problema es el siguiente. A la gente que individualmente, yo estoy hablando del ciudadano individual, no del conjunto de la población, ¿no? Si a mí me vendieron un producto engañándome, es decir, infringiendo lo que es el artículo 1265 del Código Civil, existiendo un vicio en el consentimiento a la que yo contrato, yo tengo derecho a que me devuelvan todo el dinero que invertí, porque es que me engañaron. ¿Qué pasa? Si esto lo hace el 100% de la población que se ve afectada por esta situación, estaríamos hablando de un problema gravísimo. Esto trasládalo también al tema de las cláusulas suelo. Las cláusulas suelo en este país es algo genérico, es decir, estaba prácticamente implantado en la mayoría de las entidades financieras, y en algunas era condición sine qua non. Sí, sin embargo vino de Europa y dijo, hasta aquí llegamos, ¿no? Claro. Y no pasó absolutamente nada. Y llega al Tribunal Supremo y dice, cuidado con esas cláusulas. Claro. No es que sean ilegales, pero sí pueden ser abusivas y sí pueden ser nulas cuando no estén específicamente explicadas, debidamente detalladas y tal y como se sitúan en los contratos, en la contratación, incluso en la escritura pública, es una cláusula que puede ser nula. ¿Qué ocurre? Si esto se traslada
a toda la población que está afectada, volveríamos al mismo problema. Es que volveríamos igual a una situación de crisis financiera de todas las entidades de este país que provocarían esa situación de crisis. Cuidado, el Tribunal Supremo nos dice es que las cláusulas suelo que sean abusivas, que sean irregulares, que sean nulas, ojo, el ciudadano que las reclame solamente puede reclamar los atrasos, o sea, lo que le hayan cobrado de más desde la fecha de publicación de la sentencia, que es en mayo de este año. ¿Cómo si algo es nulo desde el inicio de la contratación, nos dice la Corte Suprema que solamente lo podemos reclamar desde la fecha de la publicación de la sentencia que ellos dictan? Y es que dan una explicación que no es jurídica. Porque porque el carácter retroactivo aquí en este país se utiliza cuando les da la gana, ¿no? Claro, quiero decir, la explicación que da el Tribunal Supremo no es jurídica. Dice, no podemos darlo con irretroactividad, digamos, al inicio de la contratación, porque podríamos crear una situación de caos financiero en el país. Y tienen razón. Tienen razón fáctica. No, yo entiendo, yo no soy nadie para opinar del Tribunal Supremo porque son gente mucho más cualificada que yo, pero jurídicamente no tienen argumento sólido ni válido alguno. Es decir, fastídiate porque por encima de todo está el bien común y fundamentalmente el bien de la banca. Es más o menos a la conclusión a la que puedo llegar yo y pueden llegar muchos ciudadanos. Bueno, que vamos a hablar dentro de un momento del fútbol, pero consejos prácticos que le puedas dar en este momento, Carlos Mario, a aquellas personas que estén tentadas a suscribir cualquier tipo de producto bancario. Hombre, yo hablaría, por supuesto, con mi persona de confianza del banco y le diría que ante cualquier contratación que me dejase llevar una copia de los documentos para examinarlo detenidamente. Y luego, en su caso, pues consultaría a mi profesional de confianza, que para eso estamos, ¿no? Bueno, hablamos de algo más divertido. El fútbol. ¿Hemos tenido una buena temporada? Sí, a nivel del equipo de abogados este año fue un año, bueno, como casi todos, un año bastante fructífero en eventos deportivos en cuanto a, bueno, al triunfo la mayoría de ellos. Este año hicimos bastantes, llamemos bolos, jugamos un triangular en Santander, en el Sardinero, contra el equipo de abogados de Santander y contra el equipo de abogados de Bilbao, ganamos. Así de forma relevante que yo me acuerde, ¿no? Estuvimos Además en el Sardinero, que sí. Presta, ¿no, Carlos? Sí, sí. A ti te recuerda tu época de futbolista, claro. Desgraciadamente, en esa ocasión no pude ir, pero sé que el equipo jugó muy bien y ganaron a un equipo que estaba, que tenía hasta exprofesionales como Quique Setién, Colsa, no sé si te acuerdas de Colsa, claro, como reciente Colsa. Vale. Sí. Creo que el equipo se comportó, como casi siempre, muy bien a nivel no solo lógicamente humano, sino deportivo, ¿no? Luego fuimos a un triangular también a Zaragoza contra el equipo de abogados de Zaragoza y contra Calafell, y en ese quedamos segundos. Luego estuvimos, el campeonato de San Genjo, ese, digamos, fue el campeonato estrella de este año, que era el campeonato de España, el 9º campeonato de España, quiero recordar, que quedamos campeones, ganamos en la final al equipo de La Coruña, y este año ganamos también la patrona en la festividad que celebra todos los años el equipo de Gijón. Ganamos la patrona allí, y luego hicimos un triangular aquí con el equipo de Coruña y de Gijón, y también lo ganamos aquí lo hicimos en el campo de la Fresneda y también lo ganamos, con lo cual fue un año total de éxitos deportivos y bastante productivo. ¿Y qué tenemos para este próximo año? Para este próximo año no, para este año, que estamos ya en 2014. Ya tenemos, la verdad que tenemos muchas cuestiones en ciernes. Únicamente lo que es fijo, ya estamos apuntados a un campeonato internacional que hay en Ribadeo, yo creo que en la época de primeros de junio. Y luego tenemos varios ofrecimientos, lo que pasa es que estamos sopesando lo de siempre, el tema económico, ¿no? Que está la cosa, muy apretadilla para todo el mundo. Tenemos, lo traigo aquí por si no me acuerdo, ¿no? Tenemos un campeonato internacional que sería del 30 de abril al 4 de mayo en Milán, que sería un campeonato mundial
que organiza Soccer Lawyers, que es una entidad, bueno, compuesta por abogados y que se dedica al tema deportivo. Estamos valorándolo porque, bueno, son unas fechas en Milán, te puedes imaginar, los hoteles son bastante caros, tenemos que ir a un hotel además obligatoriamente porque, bueno, la obligación la crea la propia organización, y estamos mirando los vuelos por medio de algún socio, y ese campeonato es, bueno, vamos a ver si podemos afrontarlo o no, pero es un campeonato interesante, pero puede tener una carestía importante porque no nos ponen. Tendríamos que contratar, lógicamente, nosotros el desplazamiento, y luego, una vez allí, también tendríamos que contratar pues vehículos particulares, vamos, de alquiler para poder desplazarte, porque hay que ir a varios campos, al parecer, ¿no? Luego tenemos también otro ofrecimiento en Oporto, que se parece que es un campeonato, digamos, un carácter un poco económicamente más adecuado, porque nos saldría, bueno, pues económicamente mucho más barato, que es en la época de junio. Es un fin de semana alrededor de 12, 13, 14 y 15 de junio, y, bueno, estamos valorándolo también. Y por último, bueno, tenemos dos cuestiones que están un poco relacionadas. Vamos a jugar ya de forma inminente un homenaje a Fernando Odriozola. Nano Odriozola era un compañero nuestro de Santander que jugó también con nosotros, un abogado que falleció desgraciadamente de forma reciente, ahora en estas épocas, ahora en Navidades. Y vamos a ver si organizamos con los compañeros de Santander y posiblemente de Bilbao un triangular. Bueno, pues lógicamente tendría que ser en Santander, que es la zona del bueno, desgraciadamente fallecido nuestro amigo Nano Odriozola. Y en base a ello también, bueno, ya hemos comentado, al parecer los abogados de Santander y de Bilbao tienen pensado organizar, o podrían organizar, un campeonato en Venecia. También coincidente con esas fechas, con el de Milán, con el de Oporto, con lo cual, igual, dependiendo, digamos, de la situación económica, uno de esos tres campeonatos, digamos, internacionales va a ser el que intentemos acudir, siempre que, lógicamente, haya quórum suficiente y la situación lo permita, ¿no? Última pregunta, ¿hay cantera o no hay cantera? Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que la última ocasión que comentamos este tema, ya te dije que había gente, bueno, muy interesante, se ha incorporado gente, además de calidad humana, con calidad futbolística, y yo creo que, bueno, el relevo generacional, que es necesario, porque es necesario, vamos a ver si poco a poco lo podemos ir garantizando. Y siempre digo lo mismo, el equipo tiene las puertas siempre abiertas para que la gente se incorpore, y el que viene con buen talante y si tiene unas aptitudes, ¿no?, mejor que mejor, pues es bien acogido, ¿no? Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, hablarnos primero de las preferentes. Yo creo que el consejo importante es ese, preferentes, digo, los productos tóxicos bancarios, en líneas generales, el consejo fundamental es coger toda la documentación que te dé el banco, llevártela para afuera y decir, bueno, sí, no te preocupes, que ya te voy a contestar, ir a una persona que entienda, claro, que entienda de todas estas cosas y que te diga, pues mira, estos son los pros, o estos son los pros, estos son los contras que vas a tener si suscribes este producto bancario. Yo creo que ese es el consejo fundamental para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido y que realmente ha dejado muchísima gente sin un duro, con sus ahorros maltrechos y con muy pocas posibilidades de recurso, que eso es lo que me fastidia. Y en función también de ese, ya no dictamen, pero de esa opinión del Tribunal Supremo, que por una parte reconoce lo tóxico del producto bancario, pero que por la otra reconoce también que el remedio sería peor que la enfermedad, ¿no? Pasa que, bueno, ya sabes, cada situación hay que analizarla
personalmente, es decir, no es lo mío igual que lo de fulanito. Sin duda alguna. Con lo cual... y ahí consejo fundamental, señores, si tienen un problema de esas características, acudan al abogado, vamos, eso por encima de todo. Hay que ir a profesional, hay que ir a un profesional. Asesore convenientemente, y el profesional que no está puesto en estos temas, pues siempre te remite a alguien que domine la situación, ¿no? Muy bien. Señores, volvemos, ya lo saben, aquí en La Venia, en el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Hoy hemos estado con Carlos Mario Álvarez, que, entre otras cosas, nos ha hablado de los productos tóxicos bancarios y también de ese equipo de fútbol maravilloso que tiene el Colegio de Abogados de Oviedo. Muchísimas gracias, muy buenas noches, hasta la próxima.